Bueno, continuamos esta noche de miércoles y os lo anunciaba al principio, está ya con nosotros Ángel Ibáñez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Como procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, cambio sustancial, Ángel, respecto a las anteriores veces que habías estado con nosotros, desde la función en el Ayuntamiento de Burgos, ahora en las Cortes Regionales. ¿Cómo va ese cambio? Bueno, pues bien, haciéndonos poco a poco, aunque tampoco tienes mucho tiempo para adaptarte, hay que empezar casi desde el día 1 ya con los nuevos cometidos. Pero bueno, pues evidentemente desde un punto de vista distinto. Evidentemente la actividad y la vorágine en el ayuntamiento del día a día, y más con la responsabilidad que tenía en la anterior legislatura, pues era trepidante, también ilusionante, muy bonita. Y ahora es un punto de vista distinto porque estamos hablando ya del parlamentarismo, hablamos de las Cortes de Castilla y León, que es esa Cámara que representa territorialmente las 9 provincias, donde hay 84 personas, de las cuales en este caso 42 pertenecemos, justo a la mitad, pertenecemos al Partido Popular, y que es el lugar donde se debaten todos aquellos aspectos que influyen en la gestión después de la comunidad autónoma, de la Junta de Castilla y León, donde se lanzan las iniciativas, las leyes, que afectan luego pues, a todo lo que tiene que ver con la competencia de la comunidad autónoma en toda nuestra extensión de las 9 provincias, pero principalmente, y es la parte que a nosotros nos toca defender, en lo que afecta a la provincia de Burgos. Antes de meternos de lleno en aquello que nos afecta a la provincia de Burgos, por hacerte una pregunta, desde la responsabilidad que has ocupado en el Ayuntamiento, Ángel, ¿cómo ves la situación en esta nueva legislatura en la que han cambiado las cosas y en la que se están trabajando también en muchos proyectos? Porque, lo decías en las Cortes, tampoco se frena la actividad porque hay unas elecciones de por medio. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en la ciudad desde esa perspectiva que te da el trabajar desde las Cortes? Bueno, pues una situación complicada para el Gobierno, porque evidentemente gobernar en minoría no es sencillo, porque cada cuestión que quieres sacar adelante estás al albur de los criterios que puedan tener otros grupos políticos, y porque a veces es complicado encontrar en otros grupos políticos que les persiga o que persigan el fin de colaborar con la ciudad frente al legítimo objetivo de hacer oposición y frenar tus iniciativas. Entonces, bueno, pues yo creo que en lo que estoy viendo, yo creo que hay un equipo de gobierno con una capacidad de impulso muy importante. Yo creo que los concejales nuevos que han llegado pues están trabajando muy bien en sus áreas. Los veteranos que ya la conocen, me imagino que adaptando la forma de trabajo, y yo creo que podía seguir, evidentemente, por los medios de comunicación, aunque la relación todavía con el alcalde y los concejales es yo creo que permanente, pero bueno, podía ver que se han conseguido llegar a acuerdos entre todos los grupos, eso lo veo positivo, y bueno, pues lo que espero es que los grupos trabajen más desde la colaboración que desde la obstrucción. Me refiero a los que están en la oposición, porque evidentemente aquí lo que importa es la ciudad. Bueno, eso desde la perspectiva que te otorga el hecho de haber ocupado, por ejemplo, la posición de vicealcalde. En lo que respecta a las Cortes, Ángel, ¿qué puedes aportar desde tu experiencia política en la Cámara Regional, teniendo en cuenta como decías antes, que trabajas para Burgos dentro de esa representación? Hay muchos temas sobre la mesa, muchos proyectos que reivindicar, algunos también que seguir. Al final, desde esa experiencia política que ya antecede tu carrera, ¿qué se puedes aportar o qué ya de hecho estás aportando? Bueno, pues trato de aportar la visión real de la aplicación de la política al pie de calle, porque al final quienes hemos tenido la responsabilidad, o quienes tienen, de estar gestionando un ayuntamiento, ofrecen el punto de vista de la inmediatez con el ciudadano. Nosotros todos los días prácticamente, vayas por donde vayas, siempre, cuando tienes responsabilidad de gobierno, en este caso yo tenía el honor además de tener la responsabilidad de la vicealcaldía de la ciudad, siempre, vayas donde vayas, hay alguien que te para, que te pregunta, que te solicita. Sabes cuáles son las necesidades de la gente, el que lo está pasando mal, por qué motivo, por qué otro. Eso te da una visión que puede aplicarse a un Parlamento donde a veces, desde la lejanía de la toma de decisiones que afectan en el día a día a los ciudadanos, a veces se puede perder, ¿no?, esa visión, y eso es lo que estoy tratando de aportar, pues en este caso además dentro de la responsabilidad también en la dirección del grupo, que tengo el honor de tener, y bueno, pues tratando yo creo de que los propios consejeros de la Junta de Castilla y León, hacerles partícipes, aunque ellos pisan mucho el territorio, van a todas las ciudades, van a las provincias, pero bueno, pues esa parte yo creo que de trasladarles cuáles son las necesidades reales, y esto evidentemente te lo digo desde el ámbito general, porque luego desde el punto de vista más particular, lo que nos encargamos, en este caso cada uno de los que tenemos la responsabilidad en nuestra provincia, el nombre que tenemos es el de procuradores, que viene de antiguo porque la gente que representaba esos territorios procuraba conseguir cosas para sus
provincias para sus territorios, y en este caso pues evidentemente trasladamos las necesidades que tenemos en Burgos y la provincia para que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de potenciar y desarrollar esos proyectos. Ángel, ¿cómo es trabajar más de cerca con otro burgalés, con Juan Vicente Herrera, teniendo en cuenta que yo no sé si por la perspectiva que da el hecho de vivir en la provincia, muchas veces se dice que quizás ha dejado la provincia en un segundo lugar o que ha mirado por otras provincias? Al final, en ese contacto directo que tienes con Juan Vicente Herrera, ¿cómo es trabajar, además, desde su responsabilidad, pero teniendo en cuenta también su procedencia? Bueno, es una persona apasionada en el trabajo, una capacidad de trabajo incansable. Es una persona que, él ya lo ha dicho, se considera un paisano al servicio de la comunidad autónoma, en eso es en lo que presta todos sus esfuerzos, y la verdad es que es un orgullo, ¿no?, estar cerca de él, porque aparte de la magnífica capacidad ejecutiva que tiene, pues desde el punto de vista parlamentarismo no hay nadie que le llegue a la altura que tiene el presidente de la comunidad, y eso lo puede comprobar cualquiera que asista como público a cualquier debate parlamentario en los que él y otros portavoces participan. Pero desde el punto de vista de la procedencia te diré que a mí algunos compañeros nuevos que he tenido me han dicho que, bueno, pues que tenemos la suerte de contar con un presidente porque hay determinados proyectos, iniciativas que se han podido desarrollar en Burgos, no frente a otras capitales, pero que sí que aquí han tenido un impulso notable por ser el presidente de Burgos, aunque en Burgos se crea, o a veces por eso te lo preguntaba yo, ¿no? Porque hay veces que se piensa lo contrario. Claro, y lo que hay en la gente que es capaz de ver toda la comunidad, es capaz de apreciar el esfuerzo no solamente inversor, sino en prestación de servicios que la comunidad hace en nuestra provincia, en nuestra capital, frente a lo que ocurre en otros lugares, lo cual les hace tener cierto nivel de envidia por tener un presidente burgalés. Ha llegado a las Cortes, Ángel, con una carpeta bajo el brazo, con aquellos proyectos, aquellas iniciativas que bien o se están desarrollando o se tienen que desarrollar en la ciudad, y que desde ese conocimiento previo con el que ya partías pienses que tienen que ser una realidad en el corto o en el medio plazo. Sí, claro, por supuesto. Hay proyectos que, bueno, pues se llevan trabajando desde hace tiempo, otras iniciativas que son más recientes pero que hay que darles un impulso, y en todas ellas evidentemente no es que tuviera que llevar ninguna carpeta, porque pues, muchas de ellas ya las tienes en la cabeza, porque cuando formas parte también de un ejecutivo local como es un ayuntamiento, sabes qué pedirle o qué necesitas de la Junta de Castilla y León. Y en este caso, bueno, pues una vez que se culminaron algunas de las necesidades básicas que tenía esta ciudad en materia de infraestructuras, quiero recordar el magnífico compromiso que gracias a Juan Vicente Herrera tenemos el complejo de la evolución humana con una financiación importantísima que no ha habido en ningún otro lugar de Castilla y León, gracias al compromiso cumplido de tener ese magnífico hospital, que es el mejor de todo Castilla y León y de los mejores de España. Hemos apartado debates que eran sustanciales y ahora quedan otras infraestructuras que seguir llevando adelante, para las cuales va habiendo el compromiso adecuado, y a nivel de la ciudad, por ejemplo, me podré referir pues lo que sea a la ampliación del Colegio Antonio Machado, por ejemplo, de nuestra ciudad, que ya cuenta con una partida presupuestaria este año 2016 para darle un impulso importante. Me referiré, por ejemplo, también al desarrollo del nuevo centro de salud para Capiscol, que es un tema muy esperado, muy ansiado por esa zona de la ciudad, en la que además los procuradores hemos anunciado una enmienda para tener una partida presupuestaria mayor y poder licitar las obras este año 2016 que entrará, y que en 2017 veamos ahí las obras a toda máquina. Te hablaré del parque tecnológico, donde hay una partida importante y que esperamos que en 2016 se desatasquen ya por fin todos los trámites administrativos urbanísticos que pues llevan atrasando este proyecto más de lo que todos deseamos. Te hablaré de la aportación que la Junta de Castilla y León va a hacer de 700.000 euros para el desarrollo de la aduana de Burgos como centro logístico, y aquí hablamos de un proyecto industrial que va a ser para esta ciudad del futuro, no para algo que sirva para un año, 2 años, sino que el que podamos ser un eje logístico en todo lo que es el norte de nuestro país nos va a permitir que Burgos pues tenga mejores capacidades económicas, más empleo vinculado a la logística, y bueno, pues ya hay una aportación para empezar a redactar todos los proyectos vinculados. Es decir, hay muchas cosas debajo del brazo en las que se está trabajando y que, por supuesto, pues estaremos pendientes en el día a día. A rasgos generales, ¿cómo podríamos calificar los presupuestos de la Junta para el año 2016 en lo que atañe a Burgos? Porque los análisis luego pueden ser muy diferentes, pero desde ese posicionamiento, ¿cómo crees que son esas cuentas? Son unas cuentas muy responsables y te diría que son unas cuentas que pueden ser, porque las cuentas de cualquier comunidad autónoma están vinculadas a una normativa en materia de cumplimiento del famoso déficit que impone el Estado, y que es una ordenación, yo creo que adecuada, para que ninguna comunidad se vaya más allá de lo que debe hacer ordenadamente.
Y dentro de esas limitaciones son unas cuentas que crecen. En Burgos ocurre un 2 o un 3% más, estamos hablando de 843 millones de euros que se destinan a nuestra provincia, de los cuales el 90%, 773 millones, van destinados a financiar los 4 grandes servicios que presta la comunidad, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Y se dice pronto, 9 de cada 10 euros van a financiar esas actividades. Como anécdota te diré que 451 millones de euros el año 2016 destinará la Junta en Burgos solo para pagar, para pagar a todo el magnífico cuerpo de profesionales sanitarios que nos atienden en nuestro centro de salud, en nuestro consultorio, en nuestro hospital, 450 millones de euros. Y luego son los presupuestos que amplían su capacidad inversora respecto al año pasado, tenemos 41 millones de euros pues a todo lo que tiene que ver con infraestructuras de todo tipo. Y por último te diré que son unos presupuestos que tratan de devolver a la ciudad y a la provincia el esfuerzo que se nos pidió previamente en materia de impuestos. Se rebaja el tramo autonómico del impuesto a la renta, se elimina la cuota autonómica del impuesto de hidrocarburos, el famoso céntimo sanitario, y eso está estimado que en Burgos va a tener una repercusión de 17 millones de euros que se quedan en los bolsillos de los burgaleses en vez de pasar a los bolsillos de la Junta de Castilla y León para que los gestionara. Por tanto, dando más capacidad de que el ciudadano de a pie pueda invertir, pueda gastar, pueda consumir y que eso colabore en alguna medida a la recuperación económica en la que se está trabajando. Nombrabas antes algunos de los principales proyectos que atañen a la ciudad, a los vecinos que nos puedan estar viendo en estos momentos. Ángel, en otra ocasión te preguntaré por esa comisión de investigación del hospital, de la que formas parte, cuando estén un poquito más avanzadas las conversaciones en ese sentido, pero si hablamos en materia sanitaria, lo comentabas, una de las grandes reivindicaciones de la ciudad, ese centro de salud para Capiscol, para toda esa área. Desde la oposición se ha criticado duramente la falta de presupuesto dentro de esas cuentas precisamente para el centro de salud. Anticipabas ya esa enmienda. ¿Cómo pueden ser los esfuerzos para que al final ese centro de salud pueda ser una realidad y no se quede solo en papel? Bueno, pues porque hay un compromiso de legislatura en el que este centro de salud forma parte de todas las inversiones que con un presupuesto de 600 millones de euros comprometido para esta legislatura, el presidente Herrera quiere vincular a todas las infraestructuras sociales. Y aquí hablo de centros de salud, de consultorios, de colegios, de residencias de ancianos. Hay un esfuerzo ya previsto en el presupuesto a 4 años de 600 millones de euros y el Centro de Salud de Capiscol forma parte de esa gran bolsa de proyectos. Por tanto, hay un compromiso decidido. Más allá de que queden todavía de despejar algunas incógnitas en cuanto a el plan funcional que tendrá el centro de salud, algunas cuestiones relacionadas con la propia redefinición de espacios en las que se van a mejorar, ampliar algunas de las dotaciones que inicialmente se habían previsto, y eso es lo que va a llevar este año un poco todavía de tramitación administrativa, porque hacer un centro de salud no es llegar un día con una máquina y ponerse a excavar y construir, sino que cuanto mejor diseñemos las necesidades, las posibilidades, las capacidades que tiene que tener ese centro de salud para el barrio, mejor será el servicio que se prestará a los ciudadanos. Y a veces vale más la pena que diseñemos, que planifiquemos bien para que luego tengamos el mejor centro de salud posible. Por eso este año 2016 tenía una partida un poco escasa, hemos pedido que se incremente para que se hagan más esfuerzos y en cualquier caso el compromiso es que este año se puedan licitar las obras, sacar a concurso para que, como te decía, en 2017 veamos las máquinas trabajando, valga la redundancia, toda máquina, en el Centro de Salud de Capiscol. Esa es una de las grandes reivindicaciones. Una de las grandes dudas a futuro siempre es el parque tecnológico. Me consta que también desde la responsabilidad que ocupabas antes en el Ayuntamiento era una cuestión que preocupaba, el poder agilizar esas obras, por cuanto supondrán un bien, ¿no?, para la industria también en la capital. Desde la oposición se critica, por ejemplo, la ausencia de un mayor presupuesto en ese sentido. Creo que el PSOE pide algo así como 12 millones frente a los 9 creo que están presupuestados. Sí. ¿Se podrá materializar esa partida al final? Es uno de los grandes interrogantes. Mira, aquí a veces los políticos nos hemos caracterizado porque a veces nos puede más el corazón que la cabeza a la hora sobre todo de hablar de plazos. Y yo que he tenido la responsabilidad en el Ayuntamiento durante 4 años de la gestión urbanística de la ciudad, la Concejalía de Urbanismo, y el haber estado en la fase final de aprobación de un plan general, he podido aprender y comprobar cómo la tramitación urbanística de cualquier proyecto a veces tarda más en gestionarse que luego la propia ejecución material del proyecto en sí. Y esto es lo que le ocurre al parque tecnológico, porque además es un proyecto que afecta a 2 términos municipales. Y ahora mismo estamos en esa fase de tramitación urbanística. Y esa tramitación urbanística, independientemente de que gobierne Juan Vicente Herrera, independientemente de quién sea el consejero, independientemente de quién sea el grupo político, está sometida a unas normativas, unos plazos y unos trámites a seguir que nadie puede saltarse.
Por tanto, se ha puesto esa partida económica porque se entiende que es la que se va a poder ejecutar en el año 2016, porque todavía nos quedan unos meses para finalizar toda la tramitación administrativa, que es complejísima. Te puedo asegurar que ahora que he tenido posibilidad de avanzar más en el conocimiento y profundizar un poco en todos los trámites que quedan, es complejísimo, está sujeto a exposiciones públicas, a recursos permanentemente, y bueno, lo que tenemos asegurado es que si la partida presupuestaria que hay en el 2016 se agotara en octubre del año que viene, porque el ritmo de las obras ha permitido que lleguemos a esa partida y la agotemos, se habilitaría presupuesto para que en noviembre y diciembre continuaran las obras, porque hay una gran partida que se llama no provincializada, que no pertenece a ningún proyecto concreto, pero que forma parte de una bolsa de la cual la Administración tira en función de las capacidades inversoras que tiene. Por tanto, si llegáramos a junio, a julio, a septiembre, a octubre y hubiéramos gastado todo el montante que hay, se podría aplicar más presupuestos sin ningún tipo de problema, porque esa partida, esa gran partida global, está ahí, está consignada y se podría utilizar. ¿Se puede afirmar entonces que no hay intereses porque no se desarrolle este proyecto? No, todo lo contrario. El máximo interés que tenemos es en desarrollarlo. Si bien iba a decir suerte, pero no es suerte, maldita suerte, es una circunstancia. Es verdad que la época de crisis tan complicada que hemos tenido en los últimos 5 años hubiera de facto impedido que prácticamente ninguna empresa se instalara aquí. Hubiera sido muy complicado porque no está ocurriendo en prácticamente ningún sitio de España. Bueno, el que ahora empecemos a mejorar significará que esperemos que en 2 o 3 años ese movimiento, esa creación de empresas pueda ser algo real, y que, por supuesto, entonces tengamos el parque tecnológico finalizado para poder atraer esas empresas. Es la única circunstancia dentro de todo lo complicado y proceloso que ha sido este proceso. En materia educativa, ya lo adelantabas, la ampliación del Colegio Antonio Machado. Dicen también desde la oposición que se ha olvidado un colegio en Villimar, en esa zona que es necesario. ¿No se ha incluido porque no se cree necesario, por falta de presupuesto, porque sí estará en un futuro? Va a estar en un futuro. También forma parte de esas inversiones que están dentro, como te decía, de esa gran bolsa de 600 millones de euros de inversión especialmente prioritaria para actuaciones de servicios esenciales, como hemos hablado de sanidad, ahora hablamos de educación, y lo que ocurre es que ahora mismo había otros proyectos en fase de desarrollo de ese propio proyecto lo suficientemente avanzados como para que sean los que primero va a haber que atender desde el punto de vista económico y presupuestario, pero me consta que la propia Dirección Provincial de Educación ha comunicado a los representantes también del entorno, el tejido asociativo de la zona, un poco las previsiones que pasarían porque el especial esfuerzo inversor se centrara en el año 2017. Ese es el camino en el que se está trabajando y ese es el motivo por el cual no aparecía ahora, pero es una de las inversiones que a nivel de legislatura se va a hacer. Evidentemente a todo el mundo nos gustaría que las cosas las tuviéramos cuanto antes, pero hay que recordar que los proyectos legislativos duran 4 años y que lo importante es que dentro de ese esquema de legislación tengas previsto estos proyectos, y este proyecto forma parte de esas infraestructuras. En el marco de la provincia, Ángel, ¿qué se puede destacar dentro de esos presupuestos que por fin llegue al medio rural o a poblaciones? Porque eran muchas las reivindicaciones, muchos los proyectos que también se van a materializar. ¿Qué destacarías como procurador? Bueno, yo destacaría la inversión que va a hacer la Consejería de Fomento, con más de 9 millones de euros que van asociados en una partida importante a lo que es conservación y mejora de muchas carreteras autonómicas que tenemos en nuestra red de carreteras en toda la provincia. Se van a mejorar sustancialmente carreteras del entorno del norte de nuestra provincia, también algunas vinculadas a la zona de la Ribera. Se va a hacer una inversión importante, creo que llega a ascender a 2 millones de euros en todo lo que tiene que ver con tratamientos selvícolas y prevención para evitar los incendios que tanto mal pueden hacer a nuestros pueblos, especialmente en una comunidad y una provincia con una extensión forestal tan importante como es la que tenemos en Burgos, en este caso pues vinculados a esas zonas con masas forestales importantes. De proyectos más concretos te podré hablar, por ejemplo, de una residencia para personas mayores en Miranda de Ebro. Te hablaré del impulso que este año se le va a dar al Hospital Comarcal de Aranda de Duero, donde se va a trabajar en una implementación y mejora del plan funcional que existía para, como te decía, mejorar todo lo posible el proyecto en fase de diseño para que cuando se ejecute lo haga en las mejores condiciones posibles. Es decir, yo creo que una serie de inversiones importantes que se complementarán con otras relacionadas con infraestructuras rurales de concentración parcelaria en todas las comarcas de nuestra provincia, el sellado del vertedero también de Miranda. Bueno,
muchas inversiones que, como digo, ascienden a más de 9 millones de euros en la Consejería de Fomento y que se complementan pues, con otras en otras áreas que, bueno, pues tampoco vamos a desarrollar porque podríamos estar aquí hablando casi una hora. Ángel, para finalizar, ¿cuál sería aquel proyecto que dentro de la legislatura y desde tu papel de procurador te gustaría que se pudiera materializar o finalizar, ya no en Burgos Capital, igual en la provincia, pero que como burgalés y como representante de la provincia por el Partido Popular digas, bueno, ya es hora de que se consiga? Yo me quedo con el parque tecnológico a nivel de la capital porque es una necesidad y yo creo que va a significar un antes y un después para el futuro desarrollo industrial de nuestra capital y también de nuestra provincia. Y en el ámbito provincial pues probablemente me quedaría con algunos de los que hemos mencionado aquí. En el ámbito, yo creo que de Aranda, principalmente ese hospital comarcal, y bueno, pues esperemos que estos de los que hemos hablado también pues puedan formar parte de ese gran paquete de infraestructuras que a final de legislatura podamos sentirnos orgullosos de haberlo finalizado por fin. Ángel, gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que nos veamos pronto, que podamos hablar de nuevos proyectos, también de esa comisión y en definitiva del papel que los procuradores jugáis también en las Cortes. Pues estaré encantado de acompañaros. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.